Una nueva semana empieza para todos nosotros. Dios, en su generosidad, nos invita a aprovecharla de la mejor manera. Este es un lugar para Dios en casa en este domingo 13 de septiembre, 24 dentro de los domingos del tiempo ordinario. Las lecturas hoy nos motivan al perdón, a la reconciliación, a tener sentimientos, entrañas similares a las que Dios tiene con nosotros cuando nos equivocamos, cuando pecamos. Las lecturas de hoy son una invitación constante a esto. El libro del Eclesiástico, capítulo 27, versículo 30, y luego pasa al 28, versículo 7. Justamente nos dice: perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Es increíble lo que hace Dios, pero sobre todo cómo la medida del perdón ya estaba dada por los sabios de Israel. Fuera de esta lógica del perdón que se recibe en la medida en que se otorga, todo es absurdo. Pedir la salvación guardando rencor a los demás, querer expiar los propios pecados manteniendo a un tiempo la ira, eso no tiene sentido. Esa es la gran invitación que nos hace la primera lectura. El Salmo es una respuesta como continuación de esto. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Pero también se nos invita en la segunda lectura a tener en cuenta, nos dice: si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor. Tanto en vida como en muerte somos de Él. Y la pertenencia al Señor es honda, está arraigada en el creyente de manera sacramental, desde el bautismo hasta la resurrección, ser del Señor. Y el Evangelio, Mateo 18, capítulo 18, versículos 21 al 35. Una exposición del perdón y de la misericordia de Dios con nosotros en una parábola que justamente es ofrecida a todos por una pregunta de Pedro: ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Y es que el final que nos presenta el Evangelio, después de escuchar la cantidad que es perdonada por Dios y lo que nosotros debemos perdonar, eso no tiene comparación. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Ese final es como si pusiera el dedo en la llaga. Sin otorgar el perdón no podemos esperar perdón. Es por otra parte lo que se nos ofrece en el Padre Nuestro. Pero la medida del perdón que nosotros pedimos se la damos a Dios en la cantidad y calidad del perdón que somos capaces de dar. Y la cantidad, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? Miren, esto es algo que debemos tener en cuenta, que siempre debemos tener al día el perdón. No medido, sino con generosidad. Porque también en algún momento yo necesitaré de esa compasión, de ese perdón. Y debemos hacerlo con calidad, no de cualquier manera, con una generosidad agradecida. Pues cuenta una historia que dos amigos iban caminando por el desierto. En algún punto del viaje comenzaron a discutir y un amigo le dio una bofetada al otro. Lastimado, pero sin decir nada, escribió en la arena: mi mejor amigo me dio hoy una bofetada. Pues siguieron caminando hasta que encontraron un oasis donde decidieron bañarse. El amigo que había sido abofeteado comenzó a ahogarse, pero su amigo lo salvó. Después de recuperarse, fue y escribió sobre una piedra: mi mejor amigo me salvó hoy la vida. El amigo que había sido abofeteado y salvado, su mejor amigo preguntó: cuando te lastimé, escribiste en la arena y ahora lo haces en una piedra. ¿Por qué? El otro amigo le respondió:
Cuando alguien nos lastima, debemos escribirlo en la arena, donde los vientos del perdón de corazón pueden borrarlo. Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra, donde ningún viento ni agua pueda borrarlo. Por eso, hoy debemos aprender a escribir las heridas allí, en esos lugares, en el olvido concretamente, y lo bueno, el perdón sobre roca. Hoy es esa gran invitación que nos hace Dios. El perdón debe estar presente todos los días en nuestra vida. Es un ejercicio de caridad. Pedir perdón en las lecturas de hoy significa negarse a que los comportamientos de los demás provoquen en mí actitudes y comportamientos que me hacen daño, porque entonces me han vencido. Pedir perdón no es un acto de debilidad ni de rendición, sino un acto de fuerza, porque me enfrento con todo aquello que quiero arrancar de mí y porque decido tratar a otros de una manera nueva, constructiva, diferente a como he sido tratado. Hoy el mundo invita a la venganza. ¿Qué ha sucedido esta semana en nuestro país? ¿Qué ha sucedido en muchos países donde hay actos de violencia? Sucede entonces el rencor, la venganza. ¿A qué nos lleva esto? No lleva a nada. Pedir perdón es la consecuencia de haber experimentado yo mismo el perdón. Y esto es un signo de que es como si nunca yo lo hubiera tenido. Que Dios nos ayude a hacer realidad esta palabra y que la compasión no desaparezca de nuestra vida. Que procuremos repartir generosamente nuestro perdón para que nos sintamos más reconciliados e instrumentos de reconciliación y de paz. Miren, hoy el mundo necesita perdón, reconciliación, encuentro, diálogo. Y los discípulos de Jesús, si lo somos de verdad, debemos hacerlo más que nadie. Empezando por la propia familia, que a veces es lo más difícil. Que Dios nos regale su bendición y su perdón constante en este domingo y en esta semana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una bendecida semana tengan todos ustedes.